para Te digo la otra. Mujeres en... Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Con Sofía Pinto Román. De todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas. Mujeres en el cristianismo con Sofía Pinto Román. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Ya nos saludamos. Ya nos saludamos, pero el martes, lunes milagro lunes, de la radio. martes. Exactamente. Bueno, ¿Qué nos vas a hablar hoy? En pleno debate por el aborto legal, seguro y gratuito, que se habla mucho de cuánto peso tiene la iglesia en Argentina. Están teniendo el debate de separar la iglesia del Estado, increíblemente, 2018. ¿Cuánto pesa esta criatura, JC? ¿Cuánto pesa? Bueno. Realmente, una senadora que todo el mundo pensaba que iba a votar a favor, ayer anunció que su voto iba a ser en contra, subiendo una foto de una virgen a Instagram. ¿Esa es la senadora kirchnerista de Río Negro? Sí. ¿La del sur? Sí. Bueno, nada. ¿Cómo está? ¿Qué cadáver, Cristina? Ya no disciplina ni a una senadora de Río Negro. Eso se llama estar en la bajada política, cuando se te anima cualquiera. Un cadáver Un político. paréntesis, no está bueno decirlo justo en Mujeres en, está un cadáver político, Cristina, pero quedó. Ya Chao, está. Mauro. No, puedo hablar a favor de María Eugenia Vidal, porque total. No, Si chao. fuera a hablar de mujeres. Bueno, y un poco en el marco de este debate tan intenso, intercambio entre la posición de la iglesia, vamos a hablar de mujeres en el cristianismo. Es algo que a mí siempre como que me intrigó, porque conozco cristianas feministas, es como wow, o sea, como que realmente encaré la investigación como, bueno, capaz hay algo que no sé, porque más allá de que tuve educación católica en el liceo, no sé, capaz había algo y bueno, no, realmente estoy decepcionada. ¿Se le puede llamar liceo si tuviste educación católica? Colegio. Ah, está, porque el liceo. Colegio Francia. en Rocha. No, igual es, siempre acá es colegio y liceo. Laicismo. Las dos cosas. Perdón, macho. Y bueno, estudiando un poco eso, descubrí varias cosas que quiero traer. Traje algunos pasajes, traje información que me parece que está bueno saber. También traje como contraargumentos de los cristianos a las cristianas feministas, justamente, como que creen que están haciendo una mala interpretación de la Biblia cuando dicen que se puede ser cristiana y feminista. Qué raro, Sí, les están mansplaneando la Biblia Un error de traducción. a las cristianas, qué raro. Aclaro que dije, para investigar realmente esto tengo que ir a la fuente real, o sea, con gente que esté... o sea, A la Biblia. gente cristiana, claro, no ir a páginas que ya sabemos que... o fuentes que sabemos que ya están como en contra de la iglesia de pique, ¿no? Claro. De la religión. Tubiblia.com. Lo que fue peor, porque en realidad me di cuenta de que realmente estoy como decepcionada. ¿Del cristianismo ¿Poco? feminista? ¿Poco? Decepcionada, pero no sorprendida, ¿no? Digo, hay una organización que se llama Coalición por el Evangelio, que realmente es una organización formal, tiene un blog y mucha gente escribe de distintas partes del mundo, hacen colectas, etcétera. Bueno, esa es una de las páginas de las que saqué información por si quieren entrar, porque hay muchas cosas. Pero primero quería hablar de el egalitarianismo versus el complementarianismo. No va a ser nada fácil. No, dale, tranquila. que con te los seguimos, nombres. te seguimos. Ilumínanos. Pero bueno, lo que pasa es que con esta posición de que el complementarianismo lo que dice es como el cristianismo que todos conocemos, que es el más común, que es como cada uno tiene su rol, la jerarquía, o sea, la mujer es sumisa y eso está bien porque lo elige y el hombre es como es la cabeza de la mujer y lo que argumenta es que en realidad somos iguales en dignidad pero no en roles. ¿Qué es la dignidad, no? Es un concepto súper, o sea, no sé, un concepto antropológico, es como cómo se manifiesta en términos materiales. Bueno, lo que dice los complementarianistas, supongo que se llamarán así, dicen que justamente eso, que la separación de roles no quiere decir que haya como una jerarquía desde lo negativo. Para ellos la jerarquía está bien y es normal, y en realidad es como el hombre representa a Dios frente a la mujer. Entonces la mujer, al ser sumisa frente a su esposo y otros hombres de su vida, en realidad está siendo sumisa frente a Dios. ¿Y tú dirías que esa es una posición mayoritaria en la iglesia o en el pensamiento No sé si escolástico? Yo creo que al menos es la que yo conozco y que Claro. como cuando se habla Como de con el sentido cristianismo, común, claro. digamos. Pero estamos hablando de catolicismo o de cristianismo. De Porque son dos cristianismo en cosas general. distintas. O sea, el catolicismo es una porción dentro del cristianismo que, además de todas las enseñanzas, se basa en creer en los santos y en la Virgen.
María, si no estoy mal, ¿no? Sí, y en la Corregime, institución Flor. de la iglesia, ¿no? Claro, pero por ejemplo, los anglicanos aceptan que las mujeres pueden ser sacerdotes. Claro, porque ellos son egalitarianistas. O sea, dentro del cristianismo... Conviven ambas posturas. Claro, o sea, esto no es que el egalitarianismo y el complementarianismo, perdón, no son como catolicismo, protestantismo, son como posturas de lecturas, de interpretaciones de la Biblia. Exacto, podríamos decir que podrían hasta llegar a ser transversales a las distintas Claro, es corrientes de la dentro, iglesia. por eso es dentro del cristianismo, que es como lo que engloba todo lo otro, ¿no? Y bueno, lo que ellos dicen es que el complementarianismo se basa en la verdad bíblica de que solo los hombres deben dirigir la iglesia en calidad de pastores, que está en Timoteo 2:12, y que las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, servir como diaconisas y, debido a la empatía que pueden crear con su mismo género, pueden ser consejeras de otras mujeres trabajando mano a mano en la edificación y beneficio de las familias de la iglesia y otras mujeres solteras. ¿Qué más quieren? Ya está. Con eso, descanse y le sobra para una vida... Tremendo kiosco. Para una vida dedicada a Dios. Sin embargo, hay cristianos egalitarianistas que se basan en un pasaje que es Gálatas 3:28, que dice que el hombre y la mujer son iguales tanto en roles como en dignidad. Y dice, se fundamenta en un pasaje, el pasaje dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces ellos usan ese pasaje e interpretan que en realidad todos somos iguales, entonces se puede tener los mismos roles. Está rico el pasaje ese, ¿eh? Me lo y voy a anotar ahí. Por eso es que hay gente que dice que las mujeres también pueden ser pastoras, porque se basan en ese pasaje. Pero en esta página que yo estaba consultando, lo que dicen es que el problema es que es una mala interpretación del pasaje, porque supuestamente Pablo... que escribió ese pasaje, está hablando de un contexto de salvación y no de roles. Todos somos iguales, o sea, frente a la salvación, no frente a los roles que tenemos que El día del juicio cumplir. sí, antes no. Claro, igual me suena a la persona que te va y te insulta y cuando lo increpas, no pasa que vos entendiste mal. O sea, Vos no te lo tomaste que- para donde claro, no, yo te dije otra cosa, en realidad sonó así, pero no. Sí. Lo que dicen los complementarianistas es que, supongo que se dice así, ¿no? Sí, Disculpe, vos es muy seguile, difícil la vos palabra, seguile lo estoy intentando. Es que hay otros pasajes que definen cuáles son los roles, entonces no se pueden basar solo en uno, que lo están sacando de contexto para decir que cualquiera puede ejercer cualquier rol dentro de la iglesia. Entonces, primero quería traer esa diferencia porque es algo que existe dentro del cristianismo y existe esa postura que dice que cualquiera puede cumplir cualquier rol. O sea, no es que tengan que estar divididos. Pero, como ahondando en esto del complementarianismo, que se basa en otros pasajes, yo traje algunos pasajes que usan para argumentar su postura, que me parece que está bueno leerlos. Por ejemplo, en Corintios 14:34 dice: las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Que se rescaten, ¿me entiendes? Que se rescaten. Usted es muy chiquito, Sujetate. usted todavía no puede hablar porque es muy chiquito para esta conversación. Después en Timoteo hay una del 9 al 15, se llama Instrucciones para la mujer cristiana. Y les voy a leer todos seguidos. Imperdible, dale, que esto debe Asimismo, estar divino. que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Fuerte. Yo no te engendro nada. No me salvo un carajo. ¿Sabes qué? No, igual es el tema de Adán y Eva, ¿no? Que supongo que habrá cosas para tocarlo. Pero estamos de acuerdo tocar no. que no se puede tocar. En esta columna no. Que si Adán hubiera llegado primero a la famosa serpiente, comía el tupper también. No sé, yo Sí. creo que Adam era más vivo. No. ¿Por qué? Porque tenía pito. Porque tenía... Perdí una no decimos con una pito en esta costilla radio. menos. Con una costilla menos no podía ser tan vivo, porque ya había perdido una. No podía ser más vivo que Eva. Claro. Al menos estaba completa. Por lo menos estaba entera. Bueno, en realidad lo que pasa con el tema de la interpretación es que hay gente de la Biblia, es que hay gente y de las escrituras que simplemente como que ignora ciertos pasajes, entonces hace cierta interpretación de las partes que lee y como que ignora todo lo otro, ¿no? Porque he hablado con mucha gente gente cristiana que te dice, yo creo en la igualdad, pero en realidad
yo qué sé, estás afiliado, si se quiere, o sea, sos parte de una institución que tiene todo esto escrito y hay gente que usa estas partes para, no sé, para adoctrinar. Claro, yo he escuchado gente que aboga por una interpretación menos literal, que te dice, bueno, Adán y Eva en realidad son una metáfora, no es que haya existido un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva, y en realidad hay que, bueno, interpretar las partes más importantes de la Biblia que no son esas. Pero me imagino que hay de todo en la viña del Señor con respecto a la literalidad o no. Excelente. El tema es que obviamente esto ha dado pie a muchas lecturas y sabemos que también ha construido cultura, ¿no? Digo, nuestra cultura está fuertemente influenciada por el catolicismo, el cristianismo. Entonces me parece que, digo, acá está literal cosas que... Claro, pasa que la Biblia como tal, incluso la Biblia es una mala traducción, ¿no? Porque la Biblia son los libros, no, Sí. no el libro, ¿no? La Biblia como un conjunto de escrituras que fueron de distintos autores, muchos de ellos autores desconocidos, que fueron reinterpretadas, que fueron editadas, para usar un término moderno, de manera consecutiva a lo largo de la historia, muchas y muchas y muchas veces a través de los distintos concilios de la Iglesia. Claramente en la Biblia vas a encontrar mensajes que apoyen lo que más o menos lo que vos quieras decir, y si te vas a tomar... Es como el horóscopo, decís. Sí, pero si te vas a tomar las metáforas y los cuentos Pero que se utilizaban para poder dar una... También es lógico que digamos que quienes querían dar una enseñanza en términos más filosóficos, etcétera, a un público que era un público muy poco ilustrado e iletrado en su gran mayoría, utilizaban historias, metáforas, cuentos, que era la forma durante la cual la mayor parte de la historia de la humanidad se transmitió el conocimiento, a través del cuento, ¿no? De la Sí, metáfora. igual acá tenés literal instrucciones. Claro. Digo, Sí. ¿cómo? Digo, también hay instrucciones que dicen que no hay que vestirse con ropa de textura mezclada ni comer mariscos. O sea, me parece que si hay ciertas partes que ya se pasaron a ignorar, también como una consecuencia lógica podríamos pasar a ignorar las Claro. partes más machistas de la Lo que no Biblia. podemos ignorar es que en realidad han construido cultura, ¿no? O sea, es como que... Pero O el aquel problema es 15º eso. mandamiento, el 15º mandamiento que encontraron los simuladores que decía, usarás muebles nobles. Materiales nobles como la Aparte, piedra y la madera para hay decorar tu gente, hogar, qué bueno. me encantaría como enterrarlo por siempre, pero hay gente que realmente como que o sea, se basa en eso para definir roles de género, entonces es como... Es que la Biblia lo existe. permite, porque si vos te vas a... Claro, Obvio. sí, siempre te puedes quedar con el Si te estás mensaje basando en principal algo que del ya está amor y escrito. nada más, y vos podés decir, no, yo solo me quedo con el mensaje que es amar al prójimo A y ver. nada más. Pero bueno, pero si lo otro también está Obvio, escrito, yo también te puedo decir, no, yo me quedo con este concretito que dice que mi mujer se calle la boca. Ese es el tema. Y- Te estás basando en algo que ya está escrito, o sea, no puede Pero ser reescrita la Biblia. basado en lo que decía Mauro, de que la Biblia te va a conducir hacia los lados que le sirve a quienes la quien fueron la lee. editando y demás, la historia se escribe así. Ah, sí. O sea, la iglesia se encargó de ir quemando un montón de otras cosas para poder dejar su libro adelante con sus enseñanzas. No es por ponernos conspiranoicos. No. Sin ponernos No, modo, no se pongan modo Dan Brown. El Eh, primer Se libro de pongan- ficción es rarísimo. 100% hecho, 0% opinión. Opinión. No, acá aceptamos todas las posturas. Estamos obviamente hablando con información fidedigna. Estoy leyendo cosas. Cosas que claramente, encontramos en ¿no? internet. Chau. Eso. ¿Qué más querés? ¿Cómo se llama la En página? tu pequeña Coalición por el Evangelio. Ok. Exactamente. Bueno, siguiendo un poco con esto, en Efesios, que es el 10º libro del Nuevo Testamento, habla de Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esto también lo dice Pedro 3, del 1 al 22, y después se titula Deberes conyugales, y dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y lo que habla en esta página que yo estaba leyendo, escriben diferentes personas que son, o sea, pastores, esposas de pastores, por abajo dice, para la esposa de pastor. Entonces, habla de que la mujer y el hombre son una sola carne, digo, se unen como una sola carne. Y me llamó mucho la atención que había una entrada que hablaba de qué hacer si tu esposo tiene tentaciones sexuales con otras mujeres. Y lo que decía era que al ser una sola carne, sus problemas también eran tuyos. O sea, como que lo tenías que acompañar ¡Ay, en qué el lindo! camino. Pará que se empieza a poner yo esa parte de la Biblia, me la perdí. El Pará. momento donde se pierde la Oh. seriedad y se transforman como No, Polita en la pero, Biblia. claro, acá lo que pasa... Se Veí pone una lindo. interpretación. Se pone Ahí picado. ahí tenés Yo la te acompaño, mi interpretación. amor. Le decís, dale, vamos, llamá a esa turra que
La bajada material de la interpretación. O sea, es como, son una sola carne, entonces da unos ciertos tips. Perdón, Mauro le dijo turra a una mujer. No le digas turra a una mujer, me acabo de Perdón. ¿Para qué traemos a Mauro Lo estas retiro, cosas? lo retiro. No se puede borrar. Pero lo dijo la señora es una interpretación de lo que dijo la señora del pastor. claro. Trae esa, Todo está en la Biblia, todo está en la trae Biblia. esa turra que la tendremos entre los dos. Claro. Reza mucho. No dice que vaya con él, dice que rece mucho, que lo impulse Que lo a acompañe. confesarse, que le hable y que le pida que le cuente las cosas. Y Que más sea que un espacio de hablarle confianza, o sea, que se haga un poco cargo también, ¿no? Porque... El acompañamiento en boli. nunca. ¿Ya estás culpando a la víctima otra? Mauro, ¿Qué víctima? bye. Para una mujer que sufre una infidelidad no es una víctima. No, tampoco. para nada. No, bueno, no. ¿No qué es? Ay, pero víctima es una palabra un poco fuerte para ¿Es aplicarse en víctima o una para una infidelidad? infidelidad. O sea, Él, vos te él está robas- poniendo drama. El Tampoco víctima un poco dramático, víctima, cosas que pasan en la vida. Pero no A es los culpa hombres, a de las ella. mujeres. No es culpa de Pero nadie. acaba de decir que No, se haga claro. cargo. Son cosas que pasan, ¿no? Vamos a hablar de No fidelidad. me siento cuidada por la producción. Empecemos de nuevo. La próxima grieta. Una dieta. La próxima grieta La sobre eso. grieta. Cosas que pasan. Bueno, dejando de Sí, lado sí. esto de leer ciertos pasajes, voy a hablar un poco de los modelos de mujer. Sabemos que está Eva en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que básicamente arruinó todo, nos arruinó a todos, todo Pecó. nuestro porvenir, Pecó. pecó por tentación. Ahí una vez una mujer me dijo que estamos hablando un poco del tema y el Génesis dice que el castigo para la mujer es parir con dolor y para el hombre es trabajar todos los días de su vida. Y yo le dije, pero la mujer trabaja todos los días de su vida y además pare con dolor. Ustedes gilearon, digamos. Eso de Eso fue la como- emancipación femenina Y gilearon su un poco. respuesta porque- fue como, sí, eso es porque las mujeres nos alejamos del plan de Dios, que en realidad era que engendraba. Ser siervas. Yo no voy a engendrar nada, que quede por Pero vas a escrito. trabajar, pero tendría que decir ni engendro ni laburo. Que yo no voy a engendrar y que mi marido labure de sol a sol. Claro. Bueno, entonces los modelos que vemos de mujer tenemos a Eva en el Antiguo Testamento. Sí, la pecadora. Chao. Después tenemos a Sara, que es como la antítesis de Eva, que es una mujer que era esposa de Abraham, que Dios le permitió engendrar estando ya después de la menopausia, más o menos, más allá de que la Biblia no lo dice, En ella los era una descuentos. mujer madura, claro. Y bueno, por eso es que después No terminó vas a hacer- naciendo Jesús. Perdón, Y- ¿no vas a hacer el chiste de que quedó fuera de la Biblia? Fue el único que quedó fuera de la Biblia. No. ¡Abraham! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Asesinos El único que quedó fuera de la Biblia. Está siga. No tenía que hacer, Ay, tenía que hacer. Dios. Nunca en este programa iba a cuadrar Ay, tanto no ese puedo. chiste como ahora. En este momento era. Bueno, entonces el tema con Sara es que vemos como él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, Isaac, de donde vendría el Mesías prometido. Dios convirtió en una mujer estéril, avanzada en edad, en una mujer fértil. Y lo que vemos de ella es que influenció a su esposo en una mala decisión, A ver, dice, porque después de 10 años de habitar en Canaán, en ese momento se llamaba Sarai, no se llamaba Sara, cambió el nombre después de engendrar a Isaac, tomó a su sierva Agar, que era egipcia, y se la dio a su marido, estoy leyendo textual, se la dio a su marido por mujer. Y ella concibió. Entonces lo que se cree ahora, o sea, Encima sectores fue culpa de cristianos, Sara también. sectores cristianos creen que las tensiones en Medio Oriente tienen sus raíces en que Sara le dio su criada Agar a su esposo para que procreara un hijo. Bueno, acá sea, tenemos referencias con nuestra experta en conflictos internacionales. Y viste, acá tenés todo el mundo A ver. diciendo, che, ¿cómo se arregla lo de Y los siempre hablan de palestinos engendrarlo al y los final todo esto. israelíes? Yo no engendro nada, que quede por escrito. Queda claro. Bueno, nada, no sé para qué estudiamos los conflictos en Medio Oriente, si ya está, o sea, Era- todo es era por culpa ahí. de Sara. La respuesta ya estaba. Pero lo que pasa con Sara es que es un ejemplo de sumisión. La sumisión se entiende como algo bueno, ¿no? Dice, el Nuevo Testamento nos deja ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia a su esposo, siendo modelo de sumisión a los esposos. Sara fue una mujer firme y decidida, sujeta a su esposo, una mujer sometida. En Pedro 3, de 5 a 7, de versículo 5 al 7. Es como raro, ¿no? Porque aparece como una mujer empoderada, sometida al esposo. Porque en realidad realmente se entiende que es el rol natural, o sea, es el rol designado. Entonces, como que una mujer puede alcanzar la trascendencia desde ese lugar. Entonces dice, ¿cuál es el rol que nos fue dado? Complementar a los hombres para que ellos puedan cumplir la labor que el Señor les ha asignado. Ser ayuda y columna para ellos. Y otra mujer ejemplo de esto es Débora, que dice, viendo la sumisión y el rol de ayuda de Débora para con Barak,
pudieras estarte preguntándote si ella era su esposa. Y la respuesta es no. Débora estaba casada con Lapidot, dice en Jueces 4:4. Lo que pasa es que hay una leyenda de que se dice Débora la guerrera, parece que fue una mujer que fue guerrera y todo, pero acá explican que en realidad es una mala interpretación. Ella era la madre de Israel, no era guerrera era su esposo. ¿Cómo están intrusos en la Biblia, Sí. Pua, Divino. jugoso. Está picante. Y dice, en ella tenemos el ejemplo de que el rol de la mujer es también en sumisión a los líderes, no solamente a sus esposos. O sea, es a todos los hombres, básicamente, líderes. La sumisión a tu esposo no es igual a la sumisión a tu jefe o al vecino, pero nuestra actitud debe ser También con de el sumisión. vecino, con el que venga y te está. Y bueno, está. O sea, No te lo si tomes tiene tan pene... textual. No, pero ¿cómo te lo... Perdón, ¿no? O sea, ¿qué es Te lo estás interpretación? tomando mal, te lo estás tomando un poquito Yo no me lo estoy, personal. yo estoy leyendo, 100% hecho, 100% datos, 0% opinión. Bueno, para cerrar la columna de hoy, porque nos van a echar de todos lados, quiero leer un poco esto de la contraargumentación hacia las feministas cristianas, ¿no? Que aparece ahí. Entonces dice que por un lado las feministas dicen que la jerarquía es opresiva, pero Dios diseñó que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces ellos apelan a que la jerarquía ayuda al orden y al buen funcionamiento de las tareas. Que si resulta opresiva no es un problema del diseño, o sea, de la jerarquía en sí, no es un problema de que haya jerarquía, sino del carácter del que está liderando. O sea, bueno, al menos estamos de acuerdo en algo, es culpa de los hombres. Muy politológico, como- me gustó. No es problema del diseño institucional, es problema también. Entonces dice, somos más libres como seres humanos cuando afirmamos la legítima estructura que Dios ideó. Además, ese fue el diseño del Creador y quiénes somos nosotros para objetarlo. Isaías 45, versículo 9 al 12. Entonces, lo que dicen es que en realidad la jerarquía no es opresiva. Después dice, las feministas cristianas dicen que los roles existieron producto de la caída y que gracias a la redención en Cristo Jesús todos somos uno, que esto es lo que yo hablaba hoy del egalitarianismo. Y acá de nuevo dice que una lectura correcta del Génesis 1 y 2 nos lleva a reconocer que antes de la caída los roles ya estaban establecidos por Dios, haciendo a Eva la ayuda idónea de Adán. O sea, no es tema del pecado, no fue por el pecado, ya era así la Los cosa. roles estaban asignados, no es por la caída. Y que una lectura correcta de ese pasaje de Gálatas nos ayudaría a ver el contexto en el que está el versículo, que es justamente, como ya dije, el de la salvación y no de los roles. Entonces, después termina con un subtítulo que se llama Viviendo conforme a nuestro diseño, que esto lo quiero leer textual para cerrar. Hermoso. Dice, tal vez no hayas adoptado ningún accionar que te coloque directamente en afiliación con el pensamiento feminista, pero toma en cuenta algunas de las siguientes cosas que puedes estar pensando o haciendo que sí tienen consigo dicho trasfondo. Atentas mujeres cristianas si se Flor, están, si se escuchá, están porque siendo hay- tentadas por el feminismo. No se dejen tentar por... A ver, No caigan en la 1. tentación. Rechazas al matrimonio por no estar sujeta a tu esposo o por no compartir tus recursos con él. 2. Esta es para Flor. es por eso. No querer tener hijos. Por miedo a no poder ejercer tu profesión, por miedo a perder tu libertad, tu tiempo o tu dinero. No voy a engendrar nada. No voy a engendrar ningún niño, niña, niñe, ni nada similar. Si es niña, sí, porque es... No. Tampoco. Oh. Esta ¿Y siguiente, si es acá, en, acá en otro, yo. en otro útero? No. Ah, No, bueno. eso sí les gusta. Está bien con eso. En la siguiente yo morí, o sea, creo que. Después volviste no como nunca un al creador, paraíso. como Jesús. Después a los reencarnaste 3 el tercer día. No, reencarnar no, resucitó. ¿Cómo no reencarna? No, bueno, yo estoy siguiendo, Reencarnan en el No, budismo. ¿saben qué? estoy ¿Saben siguiendo qué? una Biblia nueva. Este lo voy a dejar para el final porque es hermoso, ¿está? Sigo. En tu soltería regularmente tomas la iniciativa Apá, para entablar una apá. relación de noviazgo. Mal. Feminista. De noviazgo, pero no está tan mal eso. Toma la iniciativa para ponerse de novio. Está mal. Está mal, Mauro. Vos no entendés nada. En el matrimonio solo te sometes a las cosas en las que estás de acuerdo, pero a las otras que no te convienen, no. Ah, qué viva que son. Así cualquiera, claro. Yo también me someto, también me someto a que miremos el partido. Acá Dale, me aclara, someto, me aclara. someto. Pero No me lavando platos, refiero no. a lo pecaminoso, a lo cual ningún cristiano debe someterse. Ahí ni hombre ni mujer, no hay distinción de género. Bien, bien. Relajo pero con orden. Sí, eso para nadie. Y acá de eso nuevo para nadie. Flor, a ver si la convencemos. Piensa que tu flor de. Bueno, ¿Mi qué? la florcita la encontraron. en La un gran virtud. descampado. Piensas que tu rol de madre no es productivo y no tiene un impacto en la sociedad. Exactamente. Cuando en realidad tú estás educando y formando un ciudadano
útil y responsable para aportar a tu sociedad. Útil, sobre todo. Ciudadanos tampoco voy a engendrar, que quede claro. Qué entrever igual, porque ya es como que se le coló la parte de educación moral y Feminista. cívica, ¿no? Engendrando un ciudadano. ¿Qué tiene? No, pero tengo algo para decir de esto. Que en realidad, si lees el Corán es mucho más feminista que la Biblia. La cosa es cómo se aplican las cosas. Que en definitiva es mal. Las Pero, ¿Cómo? pero el problema. Diablo feminista en tu cuerpo. El problema está en cómo se usa la religión, no la religión en sí. ¿Por qué? Porque el Corán dice que las mujeres son mejores que los hombres. Ojo al gol. Ojo al Sí. Y gol. como son mejores, Vamos a leer el preservar Corán, porque la ahí, Biblia- tapaditas, lejos. Mira, Y si ayer, le llega a ayer mover- había un tipo, mira, tuve que bloquear a un tipo en Twitter que su descripción era: admiro a las mujeres Ya está, y ya creo en la está. igualdad de derechos. Y después me siguió y había compartido una foto tipo de un culo y decía tipo, o sea, una abuela al lado que decía: cuando es grande, nunca come uno solo. Bueno, Hermoso. Y bloqueado. y quiero cerrar ¿Podemos con invitar esta. a ese muchacho a tener una columna en Te digo la otra? Si me estás escuchando, perdón, pero te Porque bloqueé. chiste. Quiero puede- cerrar lo puedes con bancar. quiero cerrar con este último tip para saber si el feminismo se está metiendo en tu cuerpo. Si eres soltera, no atesoras la pureza sexual porque entiendes que es tu cuerpo y tienes libertad para hacer con él lo que quieras. Y sí, No, ese es el diablo del feminismo entonces tu cuerpo, o sea, no está. Feminismo. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.